¿Cuántas veces hemos oído esta frase, verdad, de algunos de nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo? Este calorcito que se siente como en la panza, pero que además viene acompañado de vejiguitas, inflamación de encías, mal aliento. Bueno, hoy tenemos al gastroenterólogo invitado que justamente nos va a decir de qué se trata todo esto, el doctor Mario Castillo. Doctor, muy buenos días, bienvenido. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. No, gracias a usted, doctor. Y cuéntenos, ¿qué causa este famoso, verdad, calor al estómago? Ok, mira, el término calor en el estómago es un término popular en realidad. Para nosotros, un paciente que llega a la consulta y nos dice, doctor, tengo pesadez en el abdomen, tengo ardor en la boca del estómago, siento que me quema detrás del pecho, eso es lo que nosotros tomaríamos como síntomas o signos de un paciente que puede llegar a tener ese calor en el estómago. En realidad es un término popular que hay que saber englobarlo dentro de un síndrome para poder tratarlo como tal. Ahora, pero por ejemplo, las vejiguitas también en la boca, ¿verdad? Que es típico que las abuelitas y uno mismo hoy por hoy tiene uno las vejiguitas y dice, uy, tenés calor en el estómago, porque eso es lo que te provoca eso. Ok, en cierta forma eso también es un mito, ¿verdad? Porque las vejiguitas, usando terminología un poquito médica, las vesículas, las pustulitas, que a veces son las vejiguitas con pus, o a veces las vejiguitas solo con líquido blanquecino, generalmente no están muy asociadas con respecto al estómago o con respecto al esófago. La gran mayoría de veces están asociadas a enfermedades propias de la cavidad oral. ¿Okay? Casi el 90% se deben a enfermedades periodontales. ¿Qué cosa? Generalmente pensamos que viene del estómago. Exactamente. Es muy extraño que alguna patología gástrica o esofágica nos llegue a dar esas vejiguitas en la boca. Ahora, ¿qué pasa con el mal aliento, por ejemplo? Inclusive la lengua pastosa, reseca, con una capa blanquecina, que uno dice, bueno, ¿qué será lo que estoy padeciendo en la panza? ¿Verdad que se manifiesta en la lengua? Con respecto al mal aliento, es un tema que se podría hablar montones. Es un tema en el cual médicamente hablando se le llama halitosis, es el mal aliento. En pocas palabras, el 90% de las causas del mal aliento también son dentro de la cavidad oral y apenas un 10% son extra o fuera de la cavidad oral. Entonces, dentro de ese 90% estamos hablando de enfermedad periodontal, caries, enfermedades de las encías, faringomigdalitis, faringitis a repetición, sinusitis y algo muy frecuente que tal vez la gente no sabe, que esa placa o esa pastosidad de la lengua, esa capita blanquecina, seca, eso es una placa bacteriana. Entonces esa placa, ¿a qué se debe? Simple y sencillamente a mala higiene. Hay que cepillarse la lengua. Ok, cuando tenemos nuestra salud bucodental hay que cepillársela. Ahora, volvamos al calor en el estómago y quizá mencionar algunas cosas que pueden ayudarnos o más bien no ayudarnos, ¿verdad? Como es el caso, por ejemplo, del chile. Y eso que nos quede claro para todos los que nos encanta el chile picante, ¿qué tanto nos puede influenciar en ese calorcito, en ese malestar? En realidad, las comidas picantes no solo es eso, sino que son abundantes todavía. Okay. Las comidas picantes en realidad no es que te van a causar esa sensación en el abdomen, sino que es un factor desencadenante de, principalmente en pacientes que ya de base tienen una gastritis, que ya tienen un colon irritable, por ejemplo, que ya tienen una inflamación en el esófago. Nosotros como gastroenterólogos sí, generalmente les decimos, traten de no comer comidas picantes o chile, porque sí puede manifestarse, porque es un factor desencadenante de la enfermedad. Pero cuando hay un antecedente. Pero cuando hay un antecedente, porque hay muchas personas que pueden comer lo que quieran, incluyendo buenas cantidades de chile, comidas muy condimentadas y no tienen síntomas. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los antibióticos y ciertos medicamentos que la gente, verdad, manifiesta que hay ese calor o esa molestia, ese ardor cuando están consumiéndolos? En realidad son otras causas extra cavidad oral de una posible halitosis o de esa sensación de dolor o ardor retroesternal o detrás del pecho. Los antibióticos, que son medicamentos que se toman muy frecuentemente, y los AINES, por ejemplo. Por ejemplo, la acetaminofén, a veces la aspirina, la sulindaco, la Motrin, son medicamentos que muchas personas lo toman a largo plazo, crónicamente, y eso todavía es más riesgoso para que lleguen a tener esa sintomatología. Pero claro que son causa de esa sensación abdominal. Ahora, lo importante aquí entonces, por todo lo que usted ha mencionado, es cómo veo o cómo llego a esa causa que me está manifestando ese calor, ese ardor en la panza. Eso es sumamente importante. Hay que individualizar a cada persona, ¿ok?
no a todos los pacientes les vamos a mandar, por ejemplo, una radiografía del pecho, no a todos se les va a mandar un ultrasonido de abdomen. Claro. Ok, entonces hay que individualizar a cada persona, hacerle una historia clínica completa y ver qué el paciente necesita, o en el caso de nosotros, pues enviar una endoscopía superior, por ejemplo, una gastroscopía, para ver si en realidad tiene causas de esas sensaciones abdominales que puedan ser tratadas. Ahora, lo típico es consumir antiácidos, ¿verdad? Para toda la gente que siente esta quemazón de una vez y ya son como consumo diario. ¿Esto qué tan bueno o no puede ser? Los antiácidos son unos medicamentos ya aprobados desde hace muchísimos años, que en realidad tienen venta libre, la gran mayoría. Sí. Eso es importante, no automedicarse, ¿verdad? En realidad sí pueden ayudar a la persona cuando está con una crisis, te pueden eliminar el dolor, la sensación rápidamente, en cuestión de 1 hora, incluso 2-3 horas, pero no son la solución. Porque, por ejemplo, o el ejemplo más específico, si tenés una úlcera, por ejemplo, gástrica o una úlcera duodenal, un antiácido no te va a hacer absolutamente nada. Sí, claro. Ahí te sería otro tratamiento. Los antiácidos sí pueden funcionar para aliviar de momento, pero no son la solución. Ok, importante. Ahora, por ejemplo, si yo estoy tomando esos medicamentos, estos antibióticos, y estoy padeciendo a raíz de... ¿Hay alguna manera de contener mi pancita para que no sufra por estos medicamentos? En realidad, ahí hay que valorar también por qué se está tomando el tratamiento. Entonces, uno generalmente siempre busca tratamientos al paciente que no tengan muchos efectos secundarios. Porque algunos impactan tremendamente el estómago, exactamente, ¿verdad? Entonces, muchas ocasiones, si tenemos otra opción de medicamento, se les envía la otra opción que no sea tan agresivo hacia el estómago, en este caso, o hacia el esófago. Pero en el caso que no haya, hay que tratar de verificar bien las dosis y sí decirle al paciente que se le puede mandar otro medicamento para tratar de aliviar o contrarrestar esos efectos secundarios que tiene el inicial. Ahora, por ejemplo, doctor, una recomendación que se le da a muchos es tomarse un vasito de agua con bicarbonato. ¿Esto es recomendable? Ahí, por ejemplo, entramos en el término de reflujo. ¿Okay? Sí es recomendado, por ejemplo, que en la madrugada te despierte esa sensación quemante detrás del pecho, que te llega hasta la boca, como ácidos, como dice la gente. Entonces ahí sí puede servir el bicarbonato, agua, o sentarse totalmente, esperar que pase la sensación. Ajá. Pero en realidad son cosas que no tienen, digamos, una sustentación médica, sí. Pero sí funcionan. Ahora, otra cosa que se ha puesto de moda y que la recomiendan mucho en este momento también es el citrato. Para los que le conocen, ¿eso funciona? Sí puede funcionar, pero como te digo, es algo parecido a los antiácidos. Es una medida de contención, pero no de solución. Pero no de solución. Entonces, para la lo ideal es siempre llegar a la causa principal, que está dando, por ejemplo, esa halitosis, que está dando, ese mal aliento, que está dando esa sensación de malestar. Ahora, doctor, tenemos una crisis, por ejemplo, estamos en casa y tenemos una crisis en la pancita, ese calor me domina, me agobia. ¿A qué puedo recurrir? Por ejemplo, aquí en mesa tenemos algunas opciones y quiero que me digas si efectivamente me van a servir o no. El vaso de agua, por ejemplo, que dicen que es buenísimo. En realidad, el vaso de agua, esto es un poco controversial, como te digo, la gran mayoría de estas, por ejemplo, el yogur, por ejemplo, el jugo de naranja, sí. El vaso de, por ejemplo, con el agua, sí, nosotros recomendamos al menos litro a litro y medio de agua al día. No solo un vaso de agua al despertarse, sino que lo ideal es tomar litro a litro y medio al día. Con respecto a los jugos, sí. por ejemplo, la naranja es un cítrico. Ese ayuda, porque uno dice limón, naranja, cítrico, más bien. Bueno, la percepción aquella de que nos va a quemar la panza, o más bien nos ayuda. No es que te va a quemar, ya, porque no es directamente corrosivo hacia la mucosa del estómago, sino que si ya tenés algo de base también puede hacer que te den los síntomas. Okay, es un alborotarlo, entonces. Es un factor, exactamente. O sea, lo alborota. Lo puedes encadenar. Ok. Exacto. Ahora, el jugo de zanahoria, aquí no lo tengo, pero me habían recomendado alguna vez el jugo de zanahoria para aplacar ese calor. El jugo de zanahoria puedes tomarlo, no hay ningún problema. Como te digo, son cosas que la misma gente uno le dice cuando llega al consultorio, sí. Les funciona, yo les digo, síganlo haciendo, no hay ningún problema, igual tampoco les va a hacer daño. Ok, ¿y el yogur, doctor? ¿Se recomienda o no? El yogur igual pueden tomarlo, pero eso ya... Cuando ya uno comienza a meter, por ejemplo, yogur, probióticos, simbióticos, que son otro tipo de bebidas, sí sería mejor tener un control con un especialista en nutrición, porque no es solo simplemente tomar yogur, por ejemplo, la granola también, son otras cosas que pueden ayudar, sino hacerlo adecuadamente. Las frutas, doctor, o inclusive el hecho de comer, ¿verdad?, repetidas veces, 5 o 6 veces al día, como se recomienda actualmente, ¿eso también disminuye la posibilidad de ese calor? Eso es súper importante, no es solo, está mal dejar de comer, ¿ok? Omitir una comida diaria está mal hecho, ¿ok? Lo ideal es comer de 4 a 5
comidas al día, principalmente desayuno y almuerzo, más grandecitas, más copiosas, son las más y importantes. exactamente, la cena usted puede a veces obviarla, pero por algo que lo sustituya, Ajá, ¿ok? más ligero. Y las 2 meriendas, media mañana y media tarde. Ahora, doctor, siguen ahí consultándonos algunas amigas y algunas personas por las redes de lo que comentamos al puro principio de esta entrevista, las famosas vejiguitas, ¿verdad? O ampollitas, o bueno, en el caso de ustedes las postemas, que nosotros las ligamos directamente con el calor de la pancita o el calor del estómago. ¿Eso puede ser una alarma? ¿Puede estar avisándonos? En realidad es una alarma, pero prácticamente no del tracto gastrointestinal. No viene del estómago y no viene tampoco del esófago ni del colon. La gran mayoría de veces, por no decirte todas, es propio, la causa viene dentro de la boca. ¿Okay? Es muy extraño que, por ejemplo, una úlcera, una gastritis, un reflujo, te llegue a dar eso. O sea, eso es un mito. Es un mito. A diferencia de que sí, si vos tenés reflujo y el reflujo puede perder un poco la tensión de los dientes, el tinte del diente se puede perder, puedes tener el sabor amargo en la boca. Claro, por todo ese reflujo. Exactamente, puedes tener tos crónica. Esas cosas sí son asociadas al reflujo, pero ya lo de las vejiguitas, eso generalmente no. Hay que descartar otras causas. La gran mayoría son idiopáticas. Sí quiero decir que son idiopáticas, que no se sabe la causa, pero sí se está muy asociado a enfermedades de transmisión, como por ejemplo el herpes, que es una de las causas más frecuentes que sí te pueden dar vejiguitas alrededor de la boca y los labios. Ahora, doctor, ¿qué pasa con los niños? Porque muchas veces a los chicos les encontramos vejiguitas o ampollitas en la lengua. ¿Esto a qué podría deberse? Eso muchas veces es también por la alimentación que están teniendo. Puede ser por la alimentación, puede ser por lo mismo que te dije al principio también, de mala higiene, ¿ok? Y también algún tipo de virus por ahí, pero en realidad en niños casi que las causas son idiopáticas y al mismo tiempo, así como llegan, se van. Ahora, ese famoso calor al estómago, ¿es una gastritis al final o puede ser un sinfín de situaciones? Exactamente, es un término muy inespecífico. ¿Sí? Como te dije al principio, es un término popular, pero que para nosotros lo podemos englobar en varios síndromes. Es decir, un paciente que llega y nos dice que le arde detrás del pecho, eso puede ser calor en el estómago para la gente. Las personas que llegan y dicen que tienen pesadez abdominal, que en la mañana amanecen bien, pero durante el día comienzan a distenderse el colon, inflamarse, eso puede ser calor en el estómago para las personas. La sensación de ardor en la boca del estómago, eso puede ser también calor en el estómago. Entonces, por eso te digo que hay que individualizar a cada persona para saber exactamente qué es lo que tiene, dar en el punto y dar obviamente un tratamiento adecuado y eliminar ese calor. Eliminarlo, eso es lo más importante. Exacto, doctor, muchísimas gracias. Con mucho placer gusto tenerlo aquí. Feliz día hoy en el hospital durante todo el día, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias. A usted las gracias. Continuamos y ahora es Vicente.